Buenas tardes, queridos amigos, Señor les bendiga. Aquí estamos una vez más en una edición más de esta transmisión para los que están en la casa, para los que están en este momento guardados, protegidos en sus casas. Que el Señor les bendiga en este día. Una vez más, desde Costa Rica, desde San Isidro, Costa Rica, para ustedes el pastor Federico Núñez. Amén. Vamos a leer la palabra, si usted tiene la Biblia, si no yo se la leo, no hay problema. Dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que por amor de mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Lo leo una vez más para que se vuelva a reiterarlo. Dice, yo soy el que por amor de mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Esto dice el libro de Isaías, capítulo 43, verso 25, en la versión NBI. Quiero contarles una historia, antes de ir al mensaje, en este día. Cuando tenía aproximadamente 14 años, creo que entre 14 y 15 años, no era un cristiano, no iba a la iglesia, no conocía al Señor. Mi vida era más bien religiosa, es decir, creía en Dios, pero no practicaba la fe. En esos días, no sé por qué, por esas cosas que pasan imagino que en esa época, en ese tiempo de la vida, apareció en mí lo que después conocí que se llamaba conciencia. Comencé a conocer la conciencia, comencé a escuchar a mi propia conciencia. La conciencia es aquella luz que uno tiene para entender bien la diferencia entre el bien y el mal. El tema es que cuando yo descubrí este tema, ¿cómo descubrí esto? Después me fui dando cuenta bien cómo fue. Pero cada día, cuando llegaba la noche y me preparaba para ir a acostarme, mientras estaba acostado, tenía cargo de conciencia, tenía una culpa, me sentía culpable de los males que había cometido, de las mentiras que había hecho, de los errores, de las cosas que había hecho hacia mí y hacia otras personas. Comencé a darme cuenta que pecaba, al pecar contra la gente, al mentir, estaba pecando contra Dios. Aunque yo nunca había leído la Biblia y había ido muy poquito a la iglesia, no entendía nada de la iglesia, era, como dije, un religioso, empecé a tener lo que hoy se conoce como temor de Dios. Entonces, bajo este punto, esto fue un día tras otro, hasta que un día me sentí tan pesado, tan cargado, que había entendido que cuando uno iba a la iglesia, aunque yo no había hecho la primera comunión ni nada, así que no tenía idea del tema religioso, me correspondería por cada pecado una penitencia. Eso había escuchado que decía mi abuela, que me había criado, que había que tener penitencia por los pecados que se cometía. Tomé un pequeño cuaderno y comencé a anotar la penitencia de acuerdo al pecado que tenía. Yo mismo, es decir, yo mismo me aplicaba la penitencia en el cuaderno, decía, bueno, por este error, un Padre Nuestro, por este otro, un Ave María, y bueno, no los rezaba, sino que los anotaba en el cuaderno con la intención de, luego cuando sean unos cuantos voy a rezarlos. Pero pasaron los días, y cada noche, en esa época del año, esa época de mi vida, cada noche yo engrosaba la lista que tenía en mi cuaderno, porque cada noche yo anotaba los errores que tenía y yo mismo me aplicaba la penitencia. Cuando llegaba a una lista larga, cuando vi que llegaba a 1, 2 hojas, a veces 3 hojas, ¿no? Se ve que no era un santo en esa época. Cuando llegaba a esa época que anotaba una cantidad importante de rezos, ya era demasiado. Miraba el cuaderno y decía, es demasiado para rezar, así que vamos a hacer una cosa. Hacía como una oración, digo yo, una oración, un rezo, hablaba con Dios, aunque yo no conocía la oración todavía. Hacía como una oración y le decía, Dios, mira, perdóname, yo sé que hice todo mal, pero vamos a hacer una cuenta, borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿qué hacía? Arrancaba la hoja del cuaderno y volvía a empezar. Eso fue lo que me pasó a mí a eso de los 14, 15 años. Ahora, Dios dice esto, ¿no? Dios dice, yo soy el que por amor de mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Para entender el asunto que tengo que explicarle en este día, que quiero compartirlo con ustedes, para entender tengo que explicar primero qué es el pecado. Ahora, ¿qué es pecado? No voy a ir a la etimología de la palabra, ni a la raíz griega, ni a la raíz hebrea de la palabra, sino simplemente voy a decir que el pecado es rechazar la voluntad de Dios. Cuando uno peca, está rechazando la voluntad de Dios. En otras palabras, podríamos decir también, otro tipo de definición, es vivir a espaldas de Dios. O podríamos decir también, es hacer mi propia voluntad.
en oposición a la voluntad de Dios, en oposición a la Escritura. Entonces podríamos traducir también que pecado es la violación de los mandamientos de Dios, o en otros términos podríamos decir que es un acto ilegal, una transgresión a la ley divina. Ahora, rechazar la voluntad de Dios. Me quiero quedar con la primera. Cuando uno rechaza, pecado es rechazar lo que Dios quiere para mi vida. Ahora, ¿cuál es el costo que tiene este quebrantamiento? ¿Cuál es el costo que implica? ¿Qué es lo que hay que pagar cuando uno quiebra la voluntad de Dios y se transforma en pecado, ¿no? Recuerden que cuando yo creí que pecaba, yo me hacía la penitencia yo mismo. Yo decía, bueno, me anoto aquí 2 Ave María, 2 Padre Nuestros, y me anotaba 3 o 2 o 1, de acuerdo a lo que yo creía. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice, en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el precio que uno paga por el pecado. Luego el texto continúa, pero dice, básicamente, la paga del pecado es muerte. No hay otra cosa. Dios no dice, lo van a pagar con penitencia, o lo van a pagar con algunas oraciones, o la van a pagar con dinero, o lo van a pagar con machos cabríos, o con algún becerro, o con alguna ovejita. Dice Dios, no. En esta época, la paga del pecado es la muerte. Ahora, Dios sigue diciendo, ¿no? Yo, dice el Señor, yo soy el que por amor de mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tu pecado. Ahora, es como si Dios dijera, vamos a hacer como yo hacía, ¿no? Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Le gustaría a usted en este día hacer borrón y cuenta nueva? ¿Qué le parecería si usted hoy comienza de vuelta con Dios? Arranca las hojas y dice, Señor, no más penitencia. A partir de ahora voy a vivir de acuerdo a tus mandamientos, de acuerdo a tus leyes. Es decir, ¿cuántos quisieran hoy el borrón y cuenta nueva? Yo creo que muchos de nosotros podemos decir, Señor, yo necesito ese borrón y cuenta nueva. Ahora, ¿qué hace falta para que haya perdón de una deuda de tal magnitud? Porque es una deuda impagable, ¿no? Es una deuda impagable. ¿Qué hace falta para que haya el perdón de una deuda de tal magnitud? Bueno, tiene que haber por lo menos 4 elementos, ¿no? Que quiero mencionarlos aquí. En primer lugar, tiene que haber alguien solvente, alguien que se haga cargo de la deuda, porque es una deuda que tenemos con el Señor. Tiene que haber alguien que tenga solvencia, como cuando hay una deuda económica y alguien quiere saldar la deuda de otra persona, el que lo hace, normalmente el garante, tiene que ser una persona solvente para poder saldar la deuda de aquel que no puede pagar. Ahora, dice la Biblia, escuche, dice la Biblia, comienza diciendo el texto, yo soy, dice Dios, yo soy la persona solvente, yo soy el que voy a perdonar tus pecados, yo soy el que voy a saldar la deuda. ¿Y cómo se presenta Dios para este caso? En el libro de 1 de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, escuche bien, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, que no solamente es solvente, sino que se presenta como un abogado, aquel que viene a quitar nuestra deuda, aquel que viene a eliminar nuestras deudas, ¿no? Dice, Él es la propiciación, es decir, Él es solvente, Él puede hacerlo, Él tiene cómo hacerlo, Él ha pagado, dice, ¿no? Ya la deuda, y gracias, podemos decir, Señor, yo tengo un Dios que es solvente y que puede pagar mi pecado. Qué bueno es ese Dios, ¿no? ¿Cuánto quisieran tener un Dios que pueda quitarle sus pecados? Ahora, como dije, en primer lugar, tiene que haber alguien solvente que se haga cargo. Y Dios dice, yo me hago cargo. Yo soy el abogado y yo soy el que tiene el precio para pagar. Yo he mandado a mi Hijo para que muera en la cruz y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por mis pecados, sino también por todos los pecados del mundo. Es decir, no solamente para los hijos de Dios, sino para todos aquellos que creen. Ahora, dice también el libro de Lucas, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Es decir, tiene solvencia, tiene autoridad para poder cancelar esa deuda. Decimos, gracias Señor, porque tengo un Dios que tiene potestad, que tiene autoridad para perdonar pecado. En segundo lugar,
tiene que haber una justificación o razón para hacerlo. ¿Por qué voy a perdonarle los pecados? ¿Por qué Dios tiene que perdonarte? Sería la pregunta. Más directa, más personal. ¿Por qué Dios tiene que perdonar? Porque tiene que haber una justificación o una razón por hacerlo. El texto que leíamos dice que por amor de mí mismo, por amor. Es decir, Dios dice, yo lo voy a hacer solamente por amor. Qué grande que es Dios, ¿no? Dios no nos pide a cuenta la casa, no nos pide a cuenta un auto, no nos está pidiendo la cuenta bancaria, no está pidiendo que hagamos depósitos extraordinarios para cancelar nuestras deudas, sino que Él dice, por amor, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, ¿por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Juan 3:16, el versículo tan conocido, dice, de tal manera amó Dios, es decir, el perdón de los pecados viene por el amor que Dios tiene para con tu vida. Entonces, ¿qué hace falta para que haya perdón de una deuda de tal magnitud? En primer lugar, tiene que haber alguien solvente que se haga cargo de la deuda. En segundo lugar, tiene que haber una justificación o razón, y el Señor dice, yo lo hago por amor. En tercer lugar, tiene que haber un infractor, ¿no? Un transgresor, un deudor impagable, más conocido como moroso, alguien que no puede pagar, ¿no? Dice, y ahí dice, ahí hay un pronombre personal que dice, tus transgresiones. Por amor yo borro tus transgresiones, es decir, yo voy a pagar tus transgresiones, ¿no? Ahora, sabemos muy bien que la Biblia dice que esa transgresión que hemos cometido ante Dios, lo leí hace un ratito en Romanos 6:23, dice, la paga del pecado es la muerte. Nosotros somos los transgresores, nosotros somos los deudores, nosotros somos lo que hemos cometido, lo que hemos quedado en deuda con Dios a causa del pecado. Ahora, dice la Biblia, por tanto, Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y escucha lo que dice, por cuanto todos pecaron, nadie está exceptuado de esto. Ni usted que me escucha, ni yo quien le habla. Todos estamos incluidos. Dice, todos pecamos, todos somos infractores, todos somos transgresores, todos somos deudores impagables, deudores morosos. Y dice Dios, lo que le corresponde es a ustedes, a un deudor moroso que no paga, aquí en la tierra, ¿no? La ley, la jurisprudencia de la ley lo manda a la cárcel. O le quita la propiedad, o le quita un auto, o le quita un bien, o le quita una empresa. Algo le hace. Pero dice la Biblia, es la muerte. El pecado conduce a la muerte. Es decir, nosotros somos deudores impagables a causa de nuestras transgresiones. Hemos transgredido tantas veces los mandamientos, hemos violado tantas veces el mandato divino de Dios, que Dios dice, la paga por lo que ustedes han hecho, lo que ustedes merecen es la muerte. Ahora, en cuarto lugar, ya hablamos, vamos a repetir los tres, tiene que haber alguien solvente que se haga cargo. Dios dice, yo soy. Segundo, tiene que haber una justificación o razón para hacerlo. Dios dice, lo hago por amor. Ahora, tiene que haber un infractor. ¿Quién es el infractor? Tú, dice, a causa de tus transgresiones. En cuarto lugar y último, dice, tiene que haber una cancelación de la deuda. ¿Sí? La Biblia dice, escuche lo que dice, voy a leerlo otra vez. Yo soy el que por amor de mí mismo borra, escuche bien, borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. No solamente dice, yo soy el que pago, yo lo hago por amor, lo hago por ti porque tú eres el deudor moroso, impagable, sino que tiene que haber un acuerdo o cancelación entre las partes. Dios nos anuncia a la otra parte, dice, yo voy a cancelar tu deuda total, no las voy a borrar, no me voy a acordar más de tu pecado. Qué lindo es eso, ¿no? Usted se imagina que usted pueda hoy pedirle perdón al Señor y esta noche recueste su cabeza en la almohada y diga, Señor, hoy estoy limpio de mis pecados. Hoy estoy limpio de mis transgresiones. Hoy puedo acercarme a Dios confiadamente al trono de la gracia porque alcancé misericordia. Porque Dios, el solvente, Dios el que tiene autoridad para hacerlo,
Él se hizo cargo de mi deuda, pagó mi deuda, la borró a mi deuda, canceló mi deuda y dice, no se acuerda más. Es decir, a partir de ahora no se menciona más este asunto. Dice el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 18, no hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvida las rebeliones. Qué maravilloso que es el Señor. No solamente perdona la maldad, sino que olvida nuestras rebeliones. Y al final del texto dice, arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Arroja nuestros pecados a lo más profundo del mar. ¿Quién ha ido hasta el fondo del mar? Nadie. Dice Dios, allí donde nadie llega, para que nadie lo vea, para que nadie se acuerde, yo arrojo tus pecados, los borro, los cancelo y no se habla más del asunto. ¿No es bueno el Señor? Jeremías 5:20 dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Es decir, van a ver quien te acuse y te diga, pero vos hiciste tal cosa, vos eras así, hiciste tal cosa, te acordás lo que no pagaste, pero uno dice, Dios pagó mis culpas. Dios pagó por mis pecados, por mis errores. Dios pagó por lo que yo hice contra Él al violar su mandamiento y aunque alguno me lo recuerde, Dios ya no se acuerda más. ¿No es maravilloso el perdón de los pecados? Esta tarde, Dios quiere perdonar tus pecados. Él quiere perdonarte. Y si hay algo en tu corazón que has hecho, si en alguna manera has estado violando los mandamientos de Dios, has transgredido la ley, en alguna manera eres un infractor a la ley de Dios, Dios dice, se presenta, yo soy el solvente, el abogado que puede salvarte. Yo soy el que por amor lo voy a hacer. Yo soy el que te perdono a ti, porque tú eres el transgresor. Yo soy el que cancelo tu deuda y no se menciona más, no se habla más del pecado. ¿Recuerdan cuando Jesús le trajeron a aquella mujer que había sido agarrada en una situación bastante complicada? ¿No? Él estaba escribiendo en tierra y los hombres trataban de apedrear a aquella mujer, agarrada en el acto mismo del adulterio. Y los hombres estaban ansiosos por apedrearlo y acabar con ella, porque eso decía la ley. Jesús no dijo una palabra, pero le dijo algo interesante que hoy quiero mencionártelo. Jesús le dijo, si realmente aceptas que Dios te perdona, que Dios es propicio para ti, y que a pesar de tus rebeliones, Él te perdona y no se acuerda nunca más, ¿cómo tienes que andar ahora? Jesús le dijo a esa mujer, vete y no peques más. Hay un antes y un después. Lo que viviste antes ya está. Ahora tienes que vivir otra vida. Vete y no peques más. Una vez más repito el texto que dice, yo soy el que por amor de mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Grande es Dios, que en este día quiere perdonar tus pecados. Si realmente le pides perdón de corazón y reconoces que eres un pecador, Dios te perdona tus pecados. Acéptalo, ¿no? Quizás no has tenido tiempo entre tantas actividades de hacerlo. Hoy dile, Señor, yo reconozco que soy un pecador y entiendo que tú eres el único que puedes perdonar pecado y yo quiero ese perdón. Recibe ese perdón en el nombre de Jesús. Déjame orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por todo aquel que está escuchando este mensaje, que se siente pecador, que siente que ha violado los mandamientos. Quiero que sepas que Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y que en esta hora, si le crees y admites que Él es Dios y reconoces que Él es el único que tiene autoridad y poder para pecar, Él perdona tus pecados. En el nombre de Jesús, recibe por amor perdón de tus pecados. Sé libre, pero no peques más. Que Dios te bendiga. Ahora, recuerda, estamos todos los días a las 6 de la tarde desde San Isidro, Costa Rica, para todos, para todo el mundo, ¿sí? A las 6 de la tarde. Quizás en tu país sea otro horario. Vas a poder ver este video en mi Facebook, Federico Núñez,
¿sí? Y también lo podés ver en YouTube, Federico Núñez Pastor. Podés volver a verlo. Si te gustó, dale un like para saber y animarme a seguir haciéndolo. Y si te gustó mucho, compartilo con tus amigos. Que Dios te bendiga. Y el consejo de hoy, ¿sí? El consejo de hoy es: quédate en casa.